Buenas, mi nombre es Cali Martínez Grandal, soy una escritora cubano-venezolana, así que vengo, digamos, en calidad de testigo de un proceso que afectó mi vida, por supuesto, y afectó a dos países fundamentales en la cuenca del Caribe por distintas razones, y afectó de hecho a toda América Latina, que es la asociación, por llamarla de alguna manera, entre Cuba y Venezuela. Para nadie es un secreto que Castro estaba interesado en Venezuela desde hace mucho, específicamente en el petróleo venezolano. Creo que tampoco es un secreto eso para nadie. Detrás de cualquier presupuesto ideológico, lo que había era interés por el petróleo. La invasión a Machurucuto, que si la memoria no me falla, fue en 1967, de alguna manera es constancia de eso, además del petróleo, haber entrado con las guerrillas en territorio venezolano, en territorio rural venezolano, hubiese sido la posibilidad de expandirse muy fácilmente por América Latina, considerando que Venezuela hace frontera con Colombia, es frontera con Colombia y tiene frontera con Brasil. La invasión falló, eso, bueno, está más que documentado en los libros de historia, pero a finales de los 90 la aparición de Hugo Chávez en el terreno de la política venezolana puso nuevamente esa posibilidad de meterse en Venezuela y de controlar el petróleo venezolano en bandeja de plata. A estas alturas del partido creo que es absurdo dudar del peso inmenso que tuvo la injerencia cubana en todo el proceso venezolano, que es un terreno que hay que estudiar muchísimo todavía. Por supuesto, injerencia en lo militar, injerencia en lo político, injerencia en lo económico. eh, no solo con Chávez, Nicolás Maduro está formado en Cuba. Es una historia demasiado larga y demasiado compleja para resumirla en 5 minutos y para hablar de algo que además me afecta en lo personal profundamente. Cuando a uno lo afectan tanto las cosas, a veces es bueno, más difícil poner distancia. Cuando me invitaron a este foro, yo pensaba mucho en qué puedo aportar yo a esta conversación, aunque sea para abrir la idea, ya que yo no soy politóloga, no soy analista político, qué puedo aportar yo como testigo y como memoria, sobre todo como memoria de este proceso y como escritora. Creo que hay un largo terreno que recorrer, una larga investigación por hacer en cuanto al lenguaje, en cuanto a la injerencia del lenguaje de la Revolución Cubana en Venezuela. No me gusta decir Cuba. Cuba es un país mucho más amplio que su sistema político, una cultura mucho más rica, mucho más hermosa que la desgracia de su sistema político. Por eso hablo de Revolución Cubana y de los Castro. Yo llegué en 1993 a Venezuela a los 13 años. Chávez tomó el poder en el 99. Y el cambio de lenguaje, la aparición de eso que Orwell llamó un neolenguaje en esos 5 años o en ese trayecto de Chávez instalándose en el poder, comenzó a ser más que evidente. Empezaron a repetirse palabras que yo pensé que nunca iba a repetir en mi vida. Y empezó, digamos, a codificarse la realidad venezolana de otra manera. Creo que es importante prestar atención a cómo se ha ido manejando ese lenguaje cuando se piensa en estrategias del gobierno cubano para seguir manteniéndose digamos, manteniendo su poder sobre Venezuela, porque es probable
que todo comience también por el discurso, o sea, que su manera de perpetuarse en el poder comience también por el discurso, cambiar la manera en que una ciudadanía habla de sí misma, cambiar la manera en que una ciudadanía percibe la realidad es una forma de control que uno no debería olvidar nunca. Hay que ver en este momento cómo controlan el lenguaje. Yo pediría que prestemos atención, si vamos a pensar en esas estrategias, a cómo controlan el lenguaje. Es un momento raro, un momento particular, con escenarios que antes no teníamos, como la presencia de Edmundo González y la posible muerte de Raúl Castro. Hay que ver cómo asumen eso a nivel de discurso y a nivel de lenguaje y qué les va a permitir eso, si es que le permite algo en el futuro. Muchas gracias.